Y para concluir esta unidad vamos a cerrar el tema hablando sobre la interacción ahora de partículas con la materia. Uno de los puntos más importantes que tenemos a la hora de poder llegar a producir, por ejemplo, los rayos X. Es decir, qué ocurre cuando las partículas, por ejemplo, los electrones, interactúan con los átomos en el equipo. ¿Qué es lo que ocurre para finalmente producir en el caso, por ejemplo, de rayos X? Entonces, bueno, vamos con ello. Dentro de estos procesos de interacción de partículas cargadas con la materia tenemos la posibilidad de excitación, ionización, radiación de frenado. Así que es muy importante, obviamente, comprender en un primer momento que tenemos dos tipos de colisiones. Las colisiones mecánicas y las interacciones columbianas. Los procesos que contribuyen a la pérdida de energía de una partícula cargada en su interacción con medios materiales son colisión elástica, inelástica o colisión radiactiva. ¿Qué pasa con el caso de la colisión elástica? En este tipo de colisiones se conservan tanto la energía cinética como la cantidad de movimiento. Justamente es aquí donde la partícula se desvía de su trayectoria, cediendo parte de su energía en forma de energía cinética, ¿sí? Y es importante considerar el hecho que en este tipo de colisiones no se produce en el medio ninguna alteración atómica ni nuclear. Por otro lado, en el caso de las colisiones inelásticas, son justamente donde se conserva la cantidad de movimiento, pero no así la energía cinética. Entonces, la partícula, al sufrir este tipo de colisiones con los átomos del medio, modifica su estructura electrónica produciendo excitación, ionización o disociación. Esto es muy importante de enfatizar para que estemos en sintonía y en línea con respecto a los tipos definitivamente de colisiones que las cuales nosotros podemos tener presentes dentro de la modalidad de interacción de las partículas con la materia. Entonces, de esta manera, en el caso de las colisiones inelásticas, tenemos, por ejemplo, el proceso de ionización. Es decir, si en los choques de las partículas con los electrones asociados al átomo, la energía transferida es superior a la energía de enlace, el electrón colisionado abandonará el átomo y en consecuencia se crea un ion positivo. Entonces, ¿qué pasa con la ionización? Llegó un electrón incidente, ese electrón incidente tiene tanta energía que cuando choca con el electrón que está asociado al núcleo, le entrega esa energía, y al entregarle esa energía, como rompe la energía de ligadura que hablamos en el primer tema, al romper esa energía de ligadura queda ahora un electrón libre. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos ahora un electrón libre y tenemos ahora un ion positivo, que sería el átomo, está cargado positivamente, tiene más cargas positivas que negativas. Muy bien, luego tenemos el proceso de excitación. En el caso de la excitación, si nosotros lo vemos a detalle, es cuando en la colisión de la partícula incidente con un electrón atómico, la energía transferida es insuficiente para producir ionización. Es decir, el electrón incidente tiene energía, pero no tanta como para desprender el electrón del átomo. Entonces, ¿qué ocurre? El electrón no puede ser expulsado del mismo, pero sí puede ser promovido a una órbita de mayor energía. Es decir, recordemos, si nosotros queremos ver lo siguiente o de una manera como un poco más académica, más sencilla, fíjense que en la medida en la cual yo tengo electrones con mayor energía, ellos estarán ubicados como en las zonas más alejadas. Es como que si quisiéramos, imagínense que esos electrones estuviesen bailando conectados con el núcleo, ¿no? Entonces, si están muy pegados del núcleo, obviamente el baile es muy apretadito y es muy difícil poderlos despegar. Si por el contrario están haciendo un baile muy alejado, como es el caso de los electrones de órbitas medias o más alejadas del núcleo, evidentemente será más fácil o promoverlos a otra órbita o alejarlos, como es el caso de la ionización. Entonces, en la excitación entrego parte de la energía, esa energía es insuficiente para desprender el electrón, sino que lo sube de nivel, pero es muy importante considerar que en esa subida de nivel, acuérdense que toda la naturaleza tiende al equilibrio y ese electrón ahora va a volver nuevamente a su posición inicial, va a tender a esa posición. Pero como tiene más energía, para poder bajar ahora a la órbita inicial de menor energía, necesita emitir el excedente de energía. ¿Cómo lo hace? Emitiendo lo que conocemos como rayos X característicos.
Entonces, importantísimo, en el proceso de ionización lo que hago es desprender electrones. En el proceso de excitación produzco lo que nosotros denominamos el caso particular de rayos X característicos. Entonces, muy importante porque ya estamos empezando a dar los primeros pasos de lo que sería este proceso, ¿sí? Ahora bien, les hemos preparado acá en nuestro equipo, en nuestro departamento de academia, preparado un pequeño video que se los voy a presentar para que veamos el proceso de ionización. Así que bueno, vamos con ello. Entonces tenemos una partícula incidente. Esa partícula incidente va ahora a interactuar con, por ejemplo, fíjense, un electrón de la última capa, más fácil de arrancar, y por lo tanto ahora tengo un electrón arrancado, una partícula negativa, y tengo ahora el átomo ionizado, un ion positivo, que sería todo el átomo es el ion positivo y el electrón sería esa partícula o ion negativo. Entonces ahí estamos produciendo nuevamente lo que sería un par iónico. Ahora bien, ¿qué ocurre con el caso de, o lo que sería, lo que tendría que ver con el proceso de excitación? Fíjense ustedes que quiero que veamos con bastante detenimiento este proceso, porque va a ser uno de los que nos va a permitir comprender o analizar lo que sería precisamente la producción o uno de los tipos de producción de lo que serían los rayos X, ¿sí? Entonces fíjense bien qué pasa. Vamos a verlo nuevamente acá. Lo que nosotros tenemos entonces en el proceso de excitación es que el electrón incidente o la partícula incidente, en este caso un electrón, interactúa con un electrón, lo sube de nivel. Como todo en la naturaleza tiende al equilibrio, ese electrón va a volver a buscar su posición inicial, pero emite, fíjense ustedes, en este caso un rayos X, que es lo que se conoce como rayos X característicos. Entonces entrego energía, como le di más energía sube de nivel, ahora tiende nuevamente a su posición de equilibrio, a su posición inicial, ¡pum!, y emite un rayos X característico. Fantástico. Muy bien, dicho esto, tenemos entonces dentro de lo que serían estas colisiones inelásticas, tenemos el proceso de disociación. Es decir, aquí es cuando la energía cedida a una molécula, ¿sí?, por una partícula alcanza cierto valor crítico y puede producirse el fenómeno de disociación o radiólisis. Este proceso consiste en la ruptura de enlaces químicos moleculares y produce transformaciones químicas en las sustancias irradiadas. Los efectos más intensos de radiólisis se producen en moléculas con uniones covalentes, es decir, cuya disociación da lugar a la formación de radicales libres. Ese proceso puede ser fácilmente visualizado con un ejemplo típico y es la radiólisis del agua. Precisamente en el proceso de radiólisis del agua va a ser uno de los factores que vamos a analizar y que van a ser factor fundamental en lo que es el aspecto de radiobiología que vamos a ver en nuestra próxima unidad. Justamente en esta ionización de la molécula del agua ocurren una serie de eventos que ustedes pueden ver que ocurren desde 10 a la menos 18 segundos hasta 10 a la menos 12 segundos. Pero acá lo importante es que al disociar la molécula de agua de esa molécula de H2O, ¿qué ocurre? Tenemos entonces ahora iones hidróxilos, que son los iones OH, más los iones de hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos produciendo el radical libre hidrógeno, ¿sí? Pero adicionalmente también es importante considerar que esos iones hidróxilos se pudieran integrar entre ellos o unir entre ellos y formar el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno, maravilloso para aquellos que nos cortamos jugando y no te cortas la piel y te necesitas echarte agua oxigenada, o para las chicas que se van a hacer las mechas en el pelo. Pero imagínense ahora el peróxido de hidrógeno dentro de la molécula, dentro de una célula. Por supuesto que es sumamente complicado este proceso. Entonces, bien importante considerar estos aspectos. Muy bien, en el caso de la colisión radiativa, ¿sí?, las partículas cargadas se frenan o se desvían en su interacción con los átomos del medio y como resultado se emiten ondas electromagnéticas. Este proceso a nivel elemental se produce con mayor probabilidad en lo que son las proximidades del núcleo atómico, como consecuencia de pequeñas desviaciones de la partícula incidente. ¿Qué pasa acá con el caso de lo que nosotros conocemos como colisión radiativa, no radiactiva? ¿Okay? Y ahí
les voy a corregir para que lo tengamos definitivamente en sus apuntes de manera correcta. Cuando nosotros nos referimos a colisiones radiativas, entonces estamos hablando justamente de qué ocurre efectivamente cuando una partícula, un electrón, interactúa con el campo eléctrico del núcleo. En esas proximidades del núcleo atómico, ¿sí?, se producen entonces una serie de desviaciones. Y justamente esas desviaciones nosotros las podemos traducir, sin lugar a dudas, las podemos traducir en lo que sería la producción ahora de otro tipo de rayos X. Ya vamos a ver a qué corresponde precisamente esa producción. Vamos a verlo ahora con otro de los videos que hemos estado preparando para ustedes. Fíjense bien. ¿Qué pasa aquí? Aquí la partícula, el electrón, interactuó con ese campo eléctrico del núcleo, ¿sí? Y fíjense que produce, debido a esa variación en términos de lo que sería la modificación de su trayectoria, genera una radiación electromagnética, en este caso un rayos X. Este rayos X se conoce como radiación de frenado o un rayos X de frenado, también conocido del alemán como Bremsstrahlung. Entonces, muy importante, hasta ahora que hemos visto, cuando los electrones interactúan con electrones de la última capa, obviamente es más probable, primero, acuérdense que la energía de ligadura en la última capa es la más chiquitica, es como que si estuviésemos hablando de Plutón, ¿sí? Y le pega un asteroide, es mucho más fácil poderlo liberar de lo que sería el campo gravitacional que tiene la relación o la gravitación que tiene con respecto al Sol. Pero ahora, entonces ese electrón que está muy alejado del núcleo tiene una energía de ligadura muy baja, por lo tanto, con un poquito de energía lo puedo sacar. Ahí produzco ionización. Ahora, si interactúo con electrones de capas intermedias, ya tiene cierta energía de ligadura, necesitaría mucha energía para poderlo desprender, pero lo más probable es que yo le dé energía, él suba de nivel, vuelva a bajar y en ese proceso emite un rayos X característico. Fíjense que lo vamos a ver con más detenimiento cuando hablemos de los equipos productores de rayos X, pero fíjense que en ese proceso yo no puedo llegar a 3/4 de órbita o a la mitad de la órbita, o sea, es decir, él puede saltar a una órbita, hay órbitas que están permitidas, otras que no, eso es parte de la mecánica cuántica, pero no vamos a entrar en esa profundidad, pero lo que sí es cierto es que esos saltos de nivel están cuantizados. Por el contrario, en el caso de la radiación de frenado, fíjense que la trayectoria del electrón incidente, la trayectoria de la salida, hay tantas variables que en este caso los rayos X de frenado tienen un espectro de tipo continuo, a diferencia del espectro que podemos tener en el caso característico, en donde es un espectro discreto, donde tenemos energías particulares. Aquí tenemos una gran variedad de posibilidades de energías de esos rayos X. Entonces, el rayos X final, lo que sale del equipo es una mezcla, una mezcla entre rayos X característicos más rayos X de frenado. Muy bien. Dicho esto, tenemos que pasar entonces a el último de los procesos, que tendría que ver con la aniquilación de pares. En el proceso de aniquilación, justamente, lo que tenemos es que, producto de la inestabilidad en el átomo, desde el núcleo se emite un positrón a fin de buscar la estabilidad. Al conseguirse un positrón que tiene las mismas características que un electrón, recordemos, pero de carga positiva, si es la antimateria del electrón, se aniquilan las masas. Entonces se consigue un positrón, sale del núcleo, se consigue con un electrón, se aniquilan, y cuando hablamos de aniquilación es que desaparece por completo la masa y se producen dos fotones de 511 kiloelectronvoltios cada uno. Pero adicionalmente estos dos fotones tienen otra particularidad, y es que salen con 180 grados uno con respecto al otro, es decir, salen exactamente diametralmente opuestos. Esto es muy importante dentro de esta categorización para comprender definitivamente que en el proceso de aniquilación se da lugar, por supuesto, entonces a esta formación. Y además, muy importante, este es el principio básico de funcionamiento, el principio físico para comprender la utilidad de los equipos PET. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos entonces, ¿sí?, salió un positrón del núcleo, se consiguió con el electrón,
y ahora se aniquilan las masas, desaparecen las masas y ahora van a producir dos fotones de 511 kiloelectronvoltios con 180 grados de diferencia uno con respecto al otro. Entonces, de esta manera tenemos entonces una serie de características en la interacción de esas partículas con la materia que describen o ponen fundamentos en lo que sería este proceso, y tiene que ver con el alcance, el poder de ionización y el poder de frenado. El alcance tiene que ver con la penetración máxima, es decir, la distancia máxima que puede recorrer la radiación de partículas cargadas en una determinada sustancia, y dependerá, por supuesto, de las características, masa, energía y carga de esa partícula incidente, pero también dependerá del material con el cual interactúa. En el caso del poder de ionización, obviamente se relaciona con la capacidad que tiene la radiación de masa, energía y carga conocida de ionizar una determinada sustancia. Mientras mayor sea, por supuesto, el poder de ionización de una radiación, mayor será su efecto nocivo en la región donde penetra, pues obviamente va a poder transferir o entregar mayor cantidad de energía al medio. Entonces, si tengo mayor poder de ionización, generaré mayor cantidad de daño. Por el contrario, cuando hablamos del poder de frenado, nos referimos a una característica que es del medio en donde está interactuando, y es la cantidad de energía perdida por unidad de camino recorrido de una partícula cargada de energía determinada en un medio de número atómico Z. Entonces, el poder de frenado de un elemento como el plomo, por supuesto, será mucho mayor para el caso de rayos X que el elemento, por ejemplo, de madera.